seminario de investigación de la Escuela de Economía y Negocios. Muchas gracias por sumarse. Estábamos diciendo que por suerte es virtual, ¿no? Porque con esta lluvia ir hasta la escuela iba a darnos más pereza. Así que buenísimo que sea virtual. Un muy buen día para escucharlo a Jorge Remes Lenikov. Es un honor contar con su presencia. Y aparte tiene como título que dice la economía después de la pandemia, quiere decir que espera que haya un después. Entonces, para este día de lluvia es una gran, una gran noticia. Bueno, primero le cedo la palabra a Marcelo Paz, nuestro decano, para que haga la presentación. Marcelo, ahí está. Sí. Es lo que pasa habitualmente en todas las conferencias cuando uno no pone el micrófono. Bueno, buenos días a todos y a todas. Este es un seminario de investigación que inauguramos este año, creo que es la 4ª reunión. Ya estoy perdido con las fechas, con los... Sí, ¿no? Bueno, Tuvimos más, creo, pero bueno. El 5º seminario de investigación. Sí. Y sinceramente, hace algunos años, un día charlando con el ex rector Carlos Ruta, me contó que Jorge Remes estaba trabajando en la universidad y que había empezado a trabajar en el área de rectorado, y mi desafío era tomar un café con él, ¿no? Le dije a Ruta si podíamos hacer un café, porque yo lo quería conocer. Lo dije en cada vez que lo tengo que presentar y encontrarme con él, que para mí era una doble sensación. Por un lado, un desafío, estar a la altura de charlar con él, y un agradecimiento como ciudadano por el esfuerzo, el compromiso patriótico que él había tenido en el año 2002 a tomar decisiones estratégicas que posibilitaron el crecimiento de la Argentina con lo que fue a partir del 2002 en adelante. Y como en este país a quienes toman las decisiones, en vez de premiarlos, de ubicarlos en un lugar de preponderancia, se termina escondiéndolos y no dándole el lugar que la historia les cabe. Estamos viviendo una situación histórica en términos económicos y políticos, no sé si parecida, pero con algunas similitudes a los que vivimos en los principios de los 2000, en especial para aquellos que peinamos algunas canas. Y en las últimas semanas el rol de Jorge volvió a tener preponderancia en los medios de comunicación. Y nosotros tenemos un lujo, que es que Jorge dirige el Observatorio de Economía Mundial de la escuela desde hace algún tiempo, y tampoco, como crítica a la gestión de este decano, no tenemos el lujo de vernos tan seguidos, que es un tema que nosotros tendremos que reforzar, y para nosotros es muy importante escuchar la palabra de Jorge, no solo por sus antecedentes y su experiencia, sino cómo proyecta lo que viene después de la pandemia. Así que es una mezcla de un seminario de investigación, pero fundamentalmente una lógica que cada vez que lo veo a Jorge se lo destaco, de agradecimiento institucional por el compromiso que él tiene de seguir participando y formando gente dentro del ámbito de la Escuela de Economía y Negocios. Un detalle muy menor, porque la veo a Patricia por ahí y veo a Lucas por ahí, y seguramente está Nico Constante por ahí, es que cuando empezamos a trabajar con Jorge, yo le dije de que arme un equipo. Y por lo general, aquellos que fueron ministros, que tuvieron algún rol en el Estado, cuando uno le pide armar un equipo, casi siempre tiene una o dos personas de confianza que quiere sumar a trabajar con ellos, que viene de hace muchos años. Y él lo que me dijo es, no, mira, vamos a formar gente de la escuela. Por eso la nombré a Patricia, lo nombré a Nico, lo nombré a Lucas, que forman parte de los equipos que hoy, en los distintos momentos de la historia, acompañaron a Jorge y acompañan, que son estudiantes y egresados de la Escuela de Economía y Negocios. Así que, sin más, le doy la palabra a nuestro director del Observatorio de Economía Mundial, Jorge Remes Lenikov, y un agradecimiento, como siempre, por su prestancia y colaboración y buen don de gente. Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por tus palabras y tu consideración.
Y para mí, realmente estar en la escuela también es un grandísimo placer y es un honor porque me permiten hacer cosas que me gustan, uno siente que da su apoyo, que puede ofrecer cosas, así que me siento muy, muy a gusto participando de la escuela, de la universidad y de todas las actividades que ustedes diagraman. Entonces, yo voy a comenzar a hablar de la economía internacional. Le decía antes a Lucía que este PPT va a quedar en la facultad, o sea que lo pueden hacer uso cuando gusten y como quieran. Ahora voy a ver cómo era la historia. Acá está. A ver. Espera que tengo que ponerlo en... Espera un momentito, que tengo que... Estamos bien, no hay apuro, hacerlo tranquilo. Parar video. Acá está, pantalla compartida. Ahí ya estamos viendo tu pantalla, Jorge. Ahí estamos, ¿no? Sí, Bien, espera que vemos todas saco tus la figura. carpetas. Sí, espera que saco. Está compartiendo pantalla, nueva Sí. función, Y ahí poner. abajo veo que tenés el PPT. ¿Ustedes lo ven el PPT? No, lo que estamos viendo son todas tus carpetas, y lo que veo es que uno se llama un SAM, la economía, ese es el Pero PPT esto que te yo lo estoy enviaste. viendo, ¿eh? A ver, ¿No lo ves? mirá. Jorge, perdóname, tenés una Mac. Lo que podés hacer es abrir el PPT previamente y después, una vez que pones la presentación, te desplazás con los dedos para la izquierda sobre... Ahora, está bien. ¿Y ahora no lo ven ustedes? No, estamos viendo en documentos todas tus... Bien, ahí dejaste de compartir. Bueno, entonces ahora pongo compartir pantalla. Primero abrí tu Y presentación, acá como, está. como hiciste hace un ratito. Ahí Ahí está. está, ¿Ahora? está perfecto. Muy Bueno, bien. fantástico. Bárbaro. Te seguimos. Este, y creo que vos, Lucía, me decías que soy optimista, o Marcelo, de que termina la pandemia. Bueno, yo como economista, ustedes saben que uno siempre tiene que hacer supuestos. Yo parto del supuesto que algún día se va a terminar, y lo antes posible. Espérate que quiero sacar estas figuras de ustedes. Acá está. Listo. La crisis desatada por el COVID realmente es inédita porque afecta por un lado la demanda y la oferta. Esto significa que se ha dejado de producir, pero también la gente que trabajaba ha dejado de trabajar y por ende no tiene ingresos. Entonces es una crisis simultánea, inédita, y es distinta a las anteriores crisis que eran o financieras, bursátiles, cambiarias, deuda externa, etc. Y realmente fue una gran sorpresa para todo el mundo, para los gobiernos, los investigadores. Es como que no se imaginaban que podía pasar una cosa como la que está sucediendo y de la magnitud que está sucediendo. Tanto es así que el PBI, la caída del PBI prevista para este año, que es del 4,4%, es la más grande, la más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso es mucho mayor que la gran recesión del 2008-2009. Y obviamente eso genera aumento del desempleo, la pobreza, cae el comercio, etc. Ustedes observen en este gráfico donde arriba de todo está la línea correspondiente a los países en desarrollo, le sigue el mundo, y luego los países en desarrollo y al final América Latina. Todos, absolutamente todos han caído, a excepción de China. China ha sido un país, bueno, China hace ya 20, 30 años que viene dando que hablar porque tiene un comportamiento distinto, muy distinto al resto de la economía mundial. Pero el mundo venía creciendo casi 4%, 3,5% por año, y cae 4% y se va a recuperar el año que viene, según el Fondo Monetario. Obviamente, parte del supuesto de que la pandemia va a ir dejando sus efectos, digamos, ¿no?
En algunos casos, el año que viene va a haber recuperación de lo perdido este año y en otros no. Observen ustedes estos números, China aumenta, pero la India, bueno, la Unión Europea, América Latina, todos caen. El caso de América Latina es un caso para tratarlo aparte en otra reunión, porque desde que los precios internacionales dejaron de crecer en el año 2011, 2012, América Latina tiene un crecimiento muy, muy bajo, más bajo que África, por ejemplo, y obviamente que Asia, incluso más bajo que los países desarrollados. Algo para destacar y que fue muy importante es que los gobiernos actuaron muy rápidamente en política monetaria y en política fiscal, que son los dos grandes instrumentos que en las economías están disponibles. En términos monetarios, aumentaron la liquidez y redujeron la tasa de interés hasta su nivel más bajo de los últimos 40 años. Y bueno, la política monetaria, todos, digamos, es a través de la compra de bonos para inyectar liquidez o créditos directos de apoyo al sector privado para que mantenga el empleo. Para que tengan una idea, Estados Unidos y la Unión Europea van a destinar 10% del producto en política monetaria y los países en desarrollo, los PED, el 3%. Obviamente son dos tipos de economía muy distintas. Cuando uno es más desarrollado, obviamente tiene más instrumentos de política. Para los PED y algunos de ellos, la situación es compleja porque le caen precios, algunos precios de las commodities, las remesas, que es muy importante en Asia y en Centroamérica, y hay salida de capitales. Y también en política fiscal. El déficit de los países desarrollados aumenta a 12% y en los países en desarrollo el 5%. El destino es el mismo que se dio en Argentina. Subsidio a los más pobres, más necesitados, apoyo a las empresas para que mantengan la nómina salarial. Y lo importante es que el mundo acepta tanto la mayor liquidez, el aumento del déficit y el aumento de la deuda. Lo cual está muy bien, porque en una crisis como esta uno no puede retasear recursos y lo que tiene que hacer es tomar deuda pensando en el repago a los próximos 10 años, digamos. Pero no había ninguna otra alternativa que no sea la que se está implementando en prácticamente todos los países del mundo, y está muy bien. Observen ustedes este gráfico, donde el violeta son los países desarrollados, el azul en desarrollo, y cómo aumenta el déficit, que va a llegar en promedio al 14% del PBI, que es un hecho inédito que se está dando, y para los que les gusta la historia, solamente uno encuentra este nivel de déficit en la Segunda Guerra Mundial, que los países, bueno, obviamente para el gasto militar, etcétera, tenían más déficit. Obviamente, siempre que hay déficit, hay más deuda. Y esa deuda se acumula ya a niveles elevados de deuda. Y acá también se arma una diferencia entre países desarrollados y países en desarrollo. La deuda pública en los países desarrollados tiene una tasa de interés negativa, porque la Reserva Federal y el Banco Central Europeo tienen tasa de interés del 0%, contra una inflación del 1,5%, entonces la pueden bancar. En el caso de los países en desarrollo, la tasa real es positiva. El problema, para mí más serio, está en la deuda privada, que son el 64-65% del total de la deuda, y ahí la tasa real es positiva y se enfrenta a un PBI que es débil. Y bueno, lo que se está estimando en los medios académicos y en la Reserva Federal y haciendo números, es que a futuro, con toda esta emisión monetaria, puede haber más inflación. Y no es criticable, más allá de que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva digan que el máximo de inflación permitido
el 2% seguramente después se las ingeniarán para que sea un poco más alta, porque es una manera de licuar la deuda y bajar un poco la deuda. Lo cierto es que el mundo de futuro, y esto también hay que tenerlo muy en cuenta, va a ser bastante deuda dependiente. Y eso implica menor crecimiento, porque los que reciben los intereses de la deuda tienen una propensión a consumir menor que el resto de la sociedad. Y obviamente eso puede también generar mayor concentración de ingresos. Fíjese el nivel de deuda, en el 18, que es el último dato que tenemos, 226% del PBI, o sea que hay más de 2 PBI que equivalen a la deuda. Es una monstruosidad. Nunca hubo ese nivel. Y fíjense cómo viene aumentando desde el año 70. Año 70 era 120% la total, y ahora es 226, pero será 250. Del 80, digamos, en los 80 hay un fuerte ascenso por el inicio de la globalización y la libertad en el movimiento de capitales. Ahora, todo esto hay que incorporarlo en el momento tecnológico que vivimos. Todos sabemos, cuando vemos la historia del universal, del hombre, cada vez que hay un avance técnico produce un cambio de paradigma y produce un cambio en los modos de producir, de consumir, de vivir, digamos. Lo cierto es que también cuando uno ve las revoluciones industriales, son cada vez más cortas. La primera de 1750 a 1880, digamos, con el vapor y el ferrocarril, de 1880 a 1980 con el automóvil, la química, electrodomésticos, etc., duraban unos 100 y pico, el otro 100 años. En cambio ahora la tercera dura 30 años, que es la computadora y el Internet. Son las famosas TIC, las tecnologías de información y comunicaciones. Y eso, hay algún debate en esto, pero en general están aceptando de que ya en el año 2010 empezamos otra revolución, que está dada por la robotización, la inteligencia artificial, que está empezando y que nadie sabe en qué va a terminar, la biotecnología, digamos, la gran revolución digital. Y ahí estamos metidos, y obviamente, como decía, y sucede cada vez que hay un cambio tecnológico, impacta sobre los modos de producir, de comerciar, etc. Ahora, con la pandemia acelera esto. Ya venía rápido, pero la pandemia lo acelera, porque todos nos hemos entrenado en unos pocos meses en el comercio electrónico, en el teletrabajo, en la educación a distancia, y en este aparato del Zoom, que yo sé que a algunos ya lo está cansando y lo molesta, pero gracias un poco a todo esto podemos superar la cuarentena. Si no, la verdad que sería una locura no poder salir de la casa y no poder ni hacer compras, ni comunicarse con los amigos, y dar conferencias y trabajar, ¿no? Y la verdad que nunca hubo un cambio tan rápido, en pocos meses. Fíjense, por ejemplo, en el e-commerce en Estados Unidos era el 1% de las ventas en el 2000, llegó al 16% en el 19 y ahora está en el 25%. Ustedes imaginan el cambio que es en los comercios. Cambia la fisonomía urbana. Y lo mismo que el teletrabajo con el transporte. En Argentina, en Conurbano Cava, hay 16 millones, antes de la pandemia, 16 millones de viajes por día, y Chuso Barbero, que es gran amigo y que trabaja también en la universidad, y está calculando que por ahí son 10 millones, o sea, es un giro enorme la modificación. Bueno, con el Zoom también. El tema acá que está flotando y es complejo, es que todo esto también favorece a los trabajadores más calificados. Y que porque todo este tipo de instrumental y las cosas nuevas que se van dando exige tener un tipo de formación adaptativa que puede incorporar estos avances. Ahora, porque además hay dificultades para reconvertir a la mano de obra.
no es fácil, la reconversión lleva años. Años, digamos, estoy pensando en lo que era la segunda revolución industrial, que se podía hacer, pero ahora que todos los años hay un cambio, la cosa se hace más difícil, lo cual exige el mundo, y lo vemos en los asiáticos, una actitud muy concentrada en todo lo que tiene que ver con, no solamente con los avances tecnológicos, sino también con la educación, que es central para poder sobrellevar los cambios y poder crecer a futuro. Obviamente, la sociedad cambia por las cosas que están viendo en la pantalla, todos estamos haciendo cosas que no hacíamos, y hemos aprendido, y el asunto y la pregunta del millón es, ¿cómo va a ser, qué vamos a hacer cuando termine la pandemia? ¿Vamos a seguir yendo a restaurantes, a los congresos, viajes? Es un gran interrogante, pero las oficinas en Buenos Aires me cuentan, hay muchas oficinas desocupadas, muchas empresas están achicando el tamaño de sus locales, porque, bueno, se está imponiendo en algunas actividades el teletrabajo. Y pasa eso en comercios, en estudios, en los bancos, que van achicando las sucursales, pues todo se hace vía alguna plataforma. Acá aparece un tema que para mí es crucial, y es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque hay pocas empresas que concentran toda la información. Google, Microsoft, Apple, Amazon, y tienen toda la información nuestra. Y eso obviamente afecta la privacidad, la seguridad y también la democracia, porque es más fácil, entre comillas, manipular. Trump, si ustedes analizan cómo ganó Trump hace 4 años, fue gracias a cómo cuadriculó cada barrio, cada lugarcito en todos los Estados Unidos, y se armó 1000 discursos que iba dirigido a cada uno de los que no estaban seguros a quién votar. Pero todo eso lo hicieron gracias a esa plataforma digital. Ahora, hay una mayor concentración de poder y de control social. No se puede frenar el progreso, pero entonces, este es un tema que se está discutiendo en el mundo, de cómo se regulan la propiedad de los datos. Obviamente hay que evitar, como figura ahí, la dictadura digital, porque el que tiene la información tiene poder. Harari, por ejemplo, yo leía la otra vez un libro que decía, el mundo a futuro lo van a manejar 2 millones de personas, que son los que saben hacer los algoritmos. Ellos van a manejar el mundo. Entonces, este es un tema a seguirlo, porque obviamente tiene mucho, mucho impacto, no solo en la producción, sino en la parte laboral, en las cuestiones políticas, en la democracia en el fondo. Todo el tema tecnológico, acelerado por las cosas que voy diciendo, hay que insertarlo en la globalización, que es un proceso que tenuamente empezó en los 70, pero en los 80 hizo un gran boom. Y posiblemente la década de oro de la globalización haya sido la primera década de este siglo. A partir de ahí lo que uno observa es que el crecimiento económico, el comercio, la inversión externa pierden ímpetu. Se crece menos, se comercia menos, hay menos flujos de inversiones. Lo probable es que la pandemia acelere esto, porque es muy probable, por las cosas que uno lee sobre el mundo, que haya más restricciones en el movimiento de bienes, comercio, bienes y servicios, del capital a la mano de obra, que son los inmigrantes, la misma tecnología, los datos, la información. No es sencillo todo ese tránsito. ¿Por qué? Y porque el comercio hoy día, el comercio mundial es el 30% del PIB mundial, es muchísimo. Y el 70 de ese 30 se hace a través de las cadenas de valor. Eso significa que para armar, no sé, un auto en cualquier país del mundo, intervienen partes producidas en 30, 40, 50 países. Es como que los países fueron perdiendo autonomía, fueron menos proteccionistas,
porque cada uno depende del otro. Claro, desarmar eso, si uno no lo hace bien, la desglobalización puede ser caótica y puede introducir más problemas de los que quiere subsanar, ¿no? Es un tema que después lo vamos a ver, pero esto es también para tenerlo muy en cuenta. La otra cuestión que uno observa con la pandemia y que lo hace reflexionar también a futuro, más allá de que ya hace algunas décadas se viene discutiendo, es cómo va a ser la gobernanza. Porque acá estamos claramente en una crisis del multilateralismo. Multilateralismo que fue creado por los vencedores de la Segunda Guerra, básicamente por los Estados Unidos, que era el país que salió indemne de la guerra y con más poder. Y ahí, en Bretton Woods, en el 44, se diseñó el mundo. Se creó Naciones Unidas con su Consejo de Seguridad, se creó el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el GATT, que es la OMC. Y lo cierto es que hoy día la OMS, la de salud, perdió liderazgo. Más allá de que Trump se peleó con Trump y se fueron, más allá de eso, no estaba preparada y no lideró. Y el G7 y el G20, que fueron muy importantes en la crisis del año 2008-2009, no aparecieron. Y el Fondo Monetario y el Banco Mundial no tienen fondos para tratar a los países en desarrollo. El Fondo Monetario calculó que necesitaban 2,5 billones de dólares y ellos tienen unos 200.000 millones, digamos. Por cierto que hay discusiones en la OECD que en ese sentido genera mucho debate sobre el control de los paraísos. ¿Y por qué digo de los paraísos? Y porque venía discutiéndose cómo controlarlos y ahora que falta dinero y que sería bueno conseguirlos de esos lugares, digamos, non santos, no se discute más. Lo cual demuestra también una crisis del multilateralismo, que para países como el nuestro y los países en general en desarrollo, es muy importante porque nos equipara a todos. Pero no hay instituciones que lo expresen. Realmente la única institución multilateral que hay en el mundo democrática es la OMC, donde un país es un voto. Naciones Unidas, todos hablan, pero los que deciden es el Consejo de Seguridad, que son 5. Y el Fondo Monetario actúa como una sociedad anónima, porque las acciones dependen del PBI de cada país. Entonces, realmente nos encontramos en una paradoja donde el mundo está hipercomunicado, pero no hay cooperación. Obviamente, y ese es un tema. El otro tema es lo geopolítico. Si el mundo multilateral se desdibuja, quedamos en manos de Estados Unidos y China. Estados Unidos y China tienen el 45% del PIB mundial, con la UE, que no tiene una conducción internacional unificada, por eso lo pongo aparte. Entre los tres grupos tiene el 65% del Producto Mundial. Nadie sabe cómo va a ser con los chinos, porque tanto China y Estados Unidos quieren liderar y por lo tanto hay guerras subterráneas. No es que haya una guerra mundial ni mucho menos, pero sí va a haber cierto tipo de hostilidad, como pasó cuando entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero claro, eso era guerra fría. Ahora no estamos frente a una guerra fría, sino a un tipo de conflicto de otra naturaleza. Por supuesto que los dos tienen un potencial impresionante, como así también tienen serios problemas. Estados Unidos con la clase media, que no avanza hace 20, 30 años. El sueño americano era que los hijos iban a vivir mejor que los padres, y esto se está trastocando. Los padres temen que sus hijos vivan peor que ellos. Y China, problemas con todo el tema de la libertad y la democracia. Y la otra cuestión que viene de la globalización es el tema de la pobreza, que ha sido extraordinario, sobre todo por China, pero también América Latina, que se ha reducido, pero a nivel de ingresos hay concentración. Desde el 80,
los más pobres, digamos, la mitad más baja creció, pero el uno más rico creció el doble, y la clase media no creció. Y como ven en la pantalla, el 1% recibió más ingresos que el 50% más pobre, lo cual es una barbaridad. Y eso tiene en riqueza. El uno más rico tiene el 35% de la riqueza mundial y el 75% más de abajo tiene el 10%. Y lo otro es la concentración. Las grandes empresas, las 10 más grandes, facturan lo que 180 países. A ver, Google, por ejemplo, vale en Wall Street la sumatoria de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú. Vale 600.000 millones. O sea que este tipo de cosas generan problemas, definitivamente. La otra cuestión es la parte impositiva, con la elusión tributaria, donde ganan las multinacionales y las tecnológicas. Todos saben lo que es la elusión. Es a través de precios de transferencia, sobre o subfacturación de exportaciones e importaciones, van llevando en las multinacionales y tecnologías sus fondos a países donde se paguen pocos impuestos. No hacen nada, digamos, ilegal, por eso que no es evasión, sino que es elusión. Pero las pérdidas son enormes, se calcula 500.000 millones por año perdido por ese tema, ¿no? Y claro, eso generó que haya una competencia internacional para ver quién reduce más los impuestos a las ganancias. Era 40% en el 90 y ahora es 25%, el impuesto a las ganancias de las empresas. Y todos los países, y es una competencia, obviamente que hay un proyecto que no ha cuajado, que es que pongan una tasa mínima de ganancias de las empresas al 20%, porque si no, para una empresa es muy fácil la negociación. Si no me bajas ganancias, me voy al país de vecino, y chao. Y es muy fácil mudar hoy día una sociedad, porque tiene menos fierros que antes. O la parte más dura, más fuerte, más importante, no está en los fierros, sino precisamente en esto que estamos haciendo nosotros ahora de la alta tecnología. La única forma de controlar esto es a través de una cooperación global. La OECD y el G20 tienen proyectos para controlarlos, pero no avanzan. Y después está la discusión de los intangibles, del impuesto, un impuesto adicional. ¿Por qué? Una, porque tiene movilidad. Eso también exige acuerdo internacional. Se pueden ir a cualquier lado. Pero después tienen costo marginal cero. Y son empresas cuasi de monopolios naturales. A ver, el agua es un monopolio natural. Hay una sola empresa de agua para una ciudad, que es lógico. Si se agrega un barrio, tienen que hacer una inversión, gastar plata, poner el agua y después cobrar. Las tecnológicas no pasa esto. Google, supongamos, en este momento lo están usando 100 millones de personas y dentro de unas horas 400 millones de personas. ¿Cuál es el costo para Google? Cero. Costo marginal cero. Entonces, hay todo un debate, sobre todo en los europeos, de ponerle un impuesto adicional, y en Estados Unidos se está empezando se ha avanzado y se ha presentado un planteo antimonopólico por Google. Este es otro tema, que la tecnología ha avanzado tan rápido que el criterio de definición de monopolio también cambia. Y lo que es monopolio natural, y por eso el Estado tiene que intervenir mucho más. Ligado con todo esto están los paraísos fiscales, que esto ya es ilegal. Por más que vengan de operaciones lícitas, pero que evaden. Uno puede tener operaciones ilícitas, como la droga o las armas, o actividades lícitas, pero que evaden y se lo mandan a los fondos a los paraísos fiscales. Naciones Unidas y otros organismos han dicho que eso atenta contra los derechos humanos, lo cual es totalmente cierto, porque le quitan a los estados capacidad
para armar y proteger a la comunidad y tener un buen estado de bienestar. Pierden ingresos. Y claro, cuando uno ve dónde están los territorios de las listas negras y grises, son los que manejan el mundo, digamos. Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Macao, por China, Singapur, para Malasia, etcétera, para el sudeste asiático. A ver, Biden, el candidato, es de Delaware, y Delaware debe tener más empresas que personas. Es un paraíso fiscal y nadie lo toca. Entonces, en una mesa de negociaciones, estos países van a decir para el público en general que sí hay que controlarlos, pero cuando tienen que actuar en sus propios territorios, hacen la vista gorda. Y se calcula que hay 20, 30 billones escondidos en estos paraísos. No es poca cosa. El PIB mundial son 70 billones. O sea que es un... Y todo esto atenta contra los sectores medios y los sectores bajos. Por eso el malestar. Porque todos somos conscientes que la globalización y esta tecnología redujeron la pobreza. Pero la clase media está estancada, hay creciente desigualdad de ingresos y de riqueza, hay potencial pérdida de empleos, nadie sabe a ciencia cierta si esta revolución crea los suficientes empleos como para absorber a los que van quedando sin empleo. Y todos ponen la idea de la segunda revolución, o incluso de la primera, que efectivamente se destruía una actividad, se destruía la producción de carretas, pero estaba la producción de autos o de trenes que absorbía más gente. Ahora no está claro. Y después están los problemas ambientales. Este es un tema también terrible, y cualquier estudio que uno ve, el costo de hacer frente al problema ambiental equivale al 1% del producto, no es poca cosa. Y después está el mayor poder que tienen las tecnológicas y las multinacionales, que obviamente ejercen presión sobre los gobiernos. Entonces, estamos en un mundo bien complejo, y fíjense ustedes como expresión política los reclamos que hay en Occidente, en Europa, Estados Unidos, en América Latina, porque claro, los partidos políticos tradicionales en todo el mundo tienden a desdibujarse de alguna manera y aparecen otros porque la especificidad que se va dando en este mundo es tan grande que cada sector tiene su propio reclamo que los partidos tradicionales no los atienden. En Inglaterra el Partido Laborista Conservador. Eso correspondía a otra idea, lo mismo que en Francia, incluso en nuestro país. Y van apareciendo otras expresiones para tratar de incluir todo. Y bueno, obviamente que ante esta situación de la globalización, los partidos, los dirigentes que plantean un proteccionismo, mayor proteccionismo, y que son más antiglobalizadores, va ganando posiciones. Yo estoy absolutamente convencido que este modelo universal necesita ajustes, pero tiene que ser discutido a nivel global, porque si no, lo van a imponer, supongamos, teóricamente, la pueden imponer Estados Unidos y China, se ponen de acuerdo ellos y dicen, bueno, nos quedamos con todo. Y para terminar, obviamente nos encontramos a un posible cambio de paradigma. El planteo es que este paradigma que estamos viviendo, que empezó en los 80, ¿va a cambiar o va a continuar? Hay hay un debate muy, muy grande. Yo sigo sobre todo a los franceses, que son, en ese sentido, son los veo como los más libres para pensar. Y leo de todos lados, ¿no? Pues es un tema que a mí me gusta y me inquieta, porque me inquieta, digamos, ¿no? ¿A dónde va a ir el mundo? No se sabe, la verdad que no se sabe, porque los planteos aparecen que está bien, porque es el primer proceso de la discusión. Voluntaristas, teóricos,
A partir de ahí hay que ir a la letra fina para empezar a discutir el poder, la geopolítica y los instrumentos de política, que son cosas totalmente distintas, pero siempre tienen que ser tenidos en cuenta cuando uno diseña o una política, y mucho más en el mundo que está diciendo voy a cambiar un paradigma. Y los paradigmas llevan su tiempo. El paradigma, digamos, de la economía monopólica, como diría Rosa Luxemburgo a principios del siglo, terminó en el año 14 con la Primera Guerra Mundial. Pero piensen ustedes, desde el 14 hasta el 45, que estuvo la Primera Guerra y la Segunda, pasó de todo. Fue terrible, pero en esos 30 años el mundo, con las guerras y demás, fue armando otro paradigma, que fue el paradigma keynesiano, digamos, de la economía de bienestar, de alto crecimiento en el occidente, pero también fue el periodo de descolonización. Los grandes imperios, felizmente, desaparecieron, como el inglés y el francés. Antes lo habían hecho los Habsburgo, los del Kaiser alemán y el zarismo en Rusia, digamos, ¿no? Las monarquías absolutas y monarquías democráticas, pero muy colonialistas, y eso se fue terminando. Entonces, en el año 70 empezó la estanflación, fue perdiendo vigencia el modelo keynesiano aplicado en ese momento, y apareció la economía más de mercado, de libertad de movimientos de capitales, en los 80, que llevó a la actual globalización. Que fue rápido eso, 10 años. Pero bueno, todo esto que estamos hablando daría o da la sensación como que estamos entrando en una etapa incierta. Momentos que pueden ser difíciles o no, pero incierto, yo personalmente creo que sí, que van a ser complicados, y vamos a tener varios años que el mundo se tiene que empezar a reordenar de otra manera para evitar que la gente se sienta mal porque no reciben nada, y tengamos muchos problemas sociales y políticos. Así que creo que estamos en una etapa para los próximos años seguir discutiendo y hacer un seguimiento muy puntual. Hasta que llego, y muchas gracias, y bueno, estoy conteste a todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Realmente un lujo escucharte. Nos diste una conferencia magistral de un nivel realmente tan valiosa, con las complejidades, ¿no?, que nos muestra el mundo hoy por hoy. Nos diste una perspectiva histórica. Fue además apta para no economistas, así que te lo súper agradezco, de una claridad. Y además, por más de que la perspectiva que nos toca es muy compleja, mantenés tu sonrisa, así que te la súper agradecemos, porque bueno, nos das un poco del optimismo que hablábamos al comienzo. Bueno, están abiertas las preguntas para quienes quieran hacerle alguna consulta o algún comentario a través del chat. Estamos recibiendo felicitaciones. A ver, hay preguntas sobre el problema del empleo. ¿Qué podría suceder a la globalización? Bueno, son, en parte ya has comentado, pero no sé si querés hacer alguna referencia más en particular con la cuestión del empleo. Mira, lo del empleo es un poco, dije el título, ¿no? Pero recordemos, bueno, ustedes no, yo recuerdo, cuando yo era chico, digamos, había mucho empleo no calificado, y la gente llegaba al sexto grado. A ver, mis padres llegaron al sexto grado, por razones laborales y demás no llegaban a la secundaria, pero con el sexto grado, más alguna cosa que hacían y leían, podían entrenarse en el trabajo, el learn by doing, digamos, ¿no? Y salir adelante. Ahora la cosa es mucho más complicada, porque los trabajos
calificados o poco calificados, tienden a desaparecer, porque está el robot. Digamos, hay máquinas inteligentes. Entonces, a mí esa parte me preocupa muchísimo porque tanto en nuestro país como en todos los países, hay mucha gente que terminó la primaria pero no va a la secundaria e incluso terminan la secundaria y pocos van a la universidad. En Europa, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba, que siempre me llamó la atención, el 35% de los jóvenes tenía educación universitaria y con varios posgrados. China está mandando entre 200 y 300.000 jóvenes a Estados Unidos a formarse, de los cuales se quedan 100.000 en Estados Unidos y el resto vuelve a China. Entonces, ahora, y con todo esto, uno requiere mucha formación, porque si no, ¿dónde va? Porque incluso antes uno decía, bueno, va al comercio. Pará, yo estoy comprando los libros por internet. Yo, digamos, ahora no se puede ir a la librería, miro por internet. Si algo no lo conozco, me pongo a ver por Google quién es el autor, de qué se trata el libro, yo lo compro y me lo traen a casa. Entonces hay un montón de cosas que ya no van más. Y es preocupante porque vos tenés que tener, por un lado, una gran cantidad de gente para enseñar la reconversión. Yo me acuerdo que en la provincia, cuando yo estaba en el gobierno, se hizo un programa, se intentó hacer un programa de reconvertir la mano de obra y el problema era que no teníamos adiestradores. No había, porque si uno lo quiere enseñar, qué sé yo, en plomería o en carpintería, esto necesita gente que enseñe. Y bueno, ahora estamos con la tecnología esta que tenemos, pero yo creo que es un tema central e incluso hay toda una discusión que yo la sigo por mis hijos y ya nietos, eh, de cómo debe ser la educación, si tiene que ser tan formal como antes o mucho más flexible, y porque se habla de la formación permanente, porque todos dicen, bueno, vos te graduás en la universidad, estudiaste 5 o 6 años, te graduás, lo que te sirve es 10 años, y después tienes que hacer otro curso para aprender otras cosas, y así permanentemente. Entonces, por ahí la educación tiene que ser menos información y más formación en términos de cómo razonar. Pero bueno, este es el tema, ¿no? Y yo creo que es el gran debate que uno observa en muchas sociedades, sobre todo las desarrolladas, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Bueno, tenemos nuevas preguntas, muchos asistentes además. Contamos con la presencia de Carlos Greco, nuestro rector, que le agradecemos que nos acompañe en esta actividad de la Escuela de Economía y Negocios. Ahí te está saludando, Jorge. Bueno, te leo las preguntas que tenemos en el chat. Una es sobre qué posibilidades hay de que se genere algún castigo económico, dice entre comillas, contra China por lo causado. Si querés ya te leo la siguiente y haces como una respuesta en conjunto. Preguntan qué cambiaría en el escenario mundial el resultado de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Si gana Trump o Biden. Y luego hay otra pregunta más sobre América Latina, ¿no? Que dice qué factibilidad ve en un reflote económico de América Latina que se base en una mayor integración regional, ¿no? Ya que las principales socios comerciales, Estados Unidos y China, no parecen proponer cambios en los paradigmas de integración del pasado, mayor primarización y dependencia de capitales extranjeros. Bueno, esas serían 3 preguntas. Y la primera pregunta, el castigo. ¿Quién lo va a castigar? Nadie. Uno puede decir, te voy a castigar. ¿Y cómo la vas a castigar? ¿Y quién te va a castigar? No existe eso. Eso lo dijo Trump, dice, vamos a castigar a China porque trajo el virus. No se puede. Sobre todo porque hoy día China tiene el mismo poder económico que Estados Unidos, y la lucha entre ellos es el territorio de África, de América Latina y parte de Asia. Entonces, no sé, no hay castigo, digamos.
Sobre la elección en Estados Unidos, bueno, aparentemente las encuestas dicen que gana Biden, pero el tipo de elección en Estados Unidos es muy distinta a la nuestra, a la del mundo en general, porque en la nuestra hay representatividad proporcional. En Estados Unidos, como en Inglaterra, que son los dos únicos casos, el que gana una provincia o un estado se lleva todo. Entonces hay 5, 6, 7 estados claves que el que gana esos estados se lleva a todos los representantes, y en el Congreso de Representantes, electivo, perdón, gana uno, gana el otro. A mí me parece que Trump sería un poco más previsible, perdón, Biden más previsible que Trump. Pero nunca nos olvidemos que los grandes países, las potencias, sea Estados Unidos, China, Inglaterra en su momento, Francia, tienen un comportamiento internacional donde los presidentes pueden marcar su impronta con algún hecho, pero no cambia el curso. Estados Unidos quiere ser potencia en el siglo XXI y China también quiere ser potencia. China quiere ser Estados Unidos del siglo XX. Entonces no me parece que haya un cambio muy grande. Trump genera incertidumbre porque puede decir tales o cuales cosas, pero en los hechos los hechos son mucho menores a las palabras. Y respecto a América Latina, como yo les decía, nuestro continente, después de la reversión de los precios internacionales, dejó de crecer prácticamente. Y este es un problema de América Latina, no es un problema de Estados Unidos o de China. Yo creo que nosotros nos debemos una discusión del por qué no crecemos. Y ahí tenés problemas de educación, tenés problemas con acumulación de capital, tenés problemas de competitividad, tenés problemas de aumento de productividad, y que los países de América Latina de momento no lo hemos sabido resolver. Es como que con los precios nos acostumbramos o pensamos, y eso fue una mala apuesta, de que iba a ser permanente. Y los precios internacionales tienen una tendencia que a veces se desvía para arriba o para abajo, y en los 10 años digamos, del 2003, 4, 5 al 12, fueron para arriba, pero vuelven a su tendencia. Y América Latina no... Yo veo, por ejemplo, los debates que hay en Brasil, en México, incluso en nosotros. No se debate un proyecto de largo plazo. Y la integración, yo estoy en contra de los que dicen que uno se tiene que abrir o tiene que hacer una alianza con tal espacio, integrarse. Yo creo que lo principal, o lo primero, perdón, es que uno tiene que definir qué es lo que quiere, a dónde quiere ir, qué puede hacer, qué le gustaría hacer, y a partir de ahí, entonces, ordenarse como para relacionarse con el mundo, pero tiene que ser a partir de un proyecto nacional o grupal, si uno está en una asociación, y yo Mercosur o lo que fuere. Pero me parece que el tema pasa más por nosotros, los latinoamericanos, que por el mundo. Porque fíjense ustedes, África subsahariana, que yo me acuerdo en los años 80 hubo un trabajo del Banco Mundial que decía que era un continente sin esperanza, y sin embargo empezaron a crecer, y en lo que va de este siglo ha crecido, sacando el aumento de precios, ha crecido más que América Latina. Y eso que tienen sus problemas, obviamente, no solo de pobreza, sino de guerras internas y demás.
nosotros tenemos que tener en América Latina una discusión profunda sobre qué es lo que queremos y qué es lo que deberíamos hacer. En ese sentido, yo rescato a la CEPAL porque siempre produce artículos y cosas que a uno le hacen pensar, razonar, y creo que hay que discutirlo, ¿no? Pero uno, a ver, desde un país como el nuestro, o desde una incluso región como América Latina, América Latina es el 8% del mundo. No hay capacidad política y geopolítica de cambiar la globalización. Sí podemos poner nuestra impronta en alguna cosa, pero entonces la virtud es decir, este es un dato que es perjudicial en muchas cosas, bueno, yo eso lo atempero, pero también tiene cosas que podemos aprovechar y ganar mercados y ganar inversiones, lo que fuere, como lo han hecho otros países, otras regiones me refiero. Y en América Latina me parece a mí que lamentablemente nos debemos esa discusión, esa gran discusión de fondo, estructural, estratégica. Si te parece, recogemos 2 preguntas más ya para el final. Bien. Bueno, hay una específica sobre las monedas. Dice, ¿qué opinión le cabe con respecto a las monedas, sea la caída lenta pero continua del poder del dólar, el estancamiento del yuan y esta nueva aparición lenta de las criptomonedas y monedas digitales, que dependen en parte de los algoritmos que nombró en un momento? Esa es la primera pregunta. Después hay otra que dice, algunos analistas han señalado que esta crisis puede generar un proceso de nearshoring en la economía de Estados Unidos y Europa, a partir del cual se acorten algunas cadenas de valor en favor de proveedores más cercanos a los grandes países desarrollados, ejemplo México y otros países de América Latina. ¿Cree que este fenómeno puede ser económicamente relevante para América Latina o es una simple expresión de deseos? A ver, el dólar históricamente viene perdiendo valor, si uno lo compara con el oro o incluso con el euro. 1, 2, 3%. Que el señoriaje lo cobra la Reserva Federal, digamos. O sea, Estados Unidos, al tener una moneda internacional, se apropia de la devaluación. La moneda no se puede imponer de un día para otro, es un proceso. Ustedes piensen en 1890, entre 1890 y 1900, Estados Unidos ya era más importante que Inglaterra, tenía más industria que Inglaterra. Termina la Primera Guerra, Inglaterra hizo un gran esfuerzo, Estados Unidos no, siguió siendo más importante Estados Unidos. Recién cuando termina la Segunda Guerra, que Inglaterra está destruida y Estados Unidos está bárbaro, Estados Unidos impone el dólar. Tardaron 50 años. Y en el medio cayó el oro y después cayó la libra. Entonces yo creo que Estados Unidos va a seguir manejando esto, la moneda. Los chinos quieren imponer la moneda. Obviamente ellos quieren, pero le puede llevar 30, 40 años. A ver, ¿cuál es la crítica a los chinos al yuan? Que el ingreso y el egreso de capitales de China no es totalmente libre como en Estados Unidos. Entonces, si uno quiere tener una moneda universal, tiene que tener una economía universalizada. Tiene que tener una libertad. El Estado no puede participar fijando el valor. En Estados Unidos el valor, eso depende de la Reserva Federal, que es independiente del gobierno, digamos, pero es libre la entrada y la salida de dólares. Entonces yo creo que el yuan va a intentar meterse con todo su derecho, porque es una potencia, pero mientras tanto Estados Unidos está. Con la criptomoneda hay 2 problemas. El primer problema es el control. ¿Quién controla esa moneda? ¿El que hace el algoritmo? No, el poder se sitúa en el Estado, no en la persona o la empresa. Estados Unidos, China es China. Y nadie va a delegar en un chico que creó una moneda y dice, ojo, se usa
pero no como valor internacional, porque además, si ustedes ven, las criptomonedas zigzaguean terriblemente. Y ahí está el poder, digamos. Estados Unidos no va a dejar, y los chinos no van a dejar que un grupo que saben hacer muchos algoritmos les manejen la moneda, porque la moneda es poder. El señoriaje te da poder, que es lo que se llama eufemísticamente el impuesto inflacionario. Eso se lo cobra el Banco Central, en este caso la Reserva o el yuan de los chinos o el Banco Central Europeo para el euro. Hoy día Estados Unidos debe tener 50-60% de las operaciones es en dólares, 20-30 en euros y el resto entre yen, yuan y libra, ¿no? Pero lleva tiempo porque la moneda es parte de la cultura, es parte de la cultura. Ustedes saben lo que fue para Inglaterra salir del penny y ir al sistema métrico decimal. Fue una discusión que duró 10 años. Es parte de la vida cotidiana y eso no se cambia por decreto ni por imposición, ¿no? Eso fluye y puede tardar, ya digo, de 30, 40 años. Y termino, y la cadena de valor efectivamente para productos llamados estratégicos que tienen que ver con la salud está habiendo reasignaciones. Pero eso no obsta para que buena parte del comercio, ese 70%, siga estando en las cadenas universales de valor. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, si están de acuerdo, podemos ir cerrando por aquí. Este es el 6º seminario del año. Marcelo hoy más temprano preguntaba. No, es me el comí 6º. uno, me perdí uno. No, está muy bien. Y tenemos, y si quieren ya les cuento del 7º y último que tenemos ya organizado para el 26 de noviembre. Va a estar a cargo de Valeria Arza. Ella es investigadora de CONICET, del CENIT, y va a hablar, me lo pasó hoy por WhatsApp, me dijo que el tema es Ciencia Abierta y Desarrollo Sostenible, un estudio de casos sobre investigación en Chagas. Ese es el tema del 26 de noviembre, que ya están todas y todos invitados. Marcelo, ¿querés decir unas palabras finales, por favor? No, a ver, le iba primero a dar la palabra al rector, si quiere saludar, ya que se acercó como un asistente más, y cuando quiso no pudimos, así que... No, nada, solo yo quería disfrutar la charla. Entré más tarde porque venía de otra reunión, le pido disculpas. Saludo, por supuesto. Hola. Jorge. Hola, Jorge. Muchas gracias por la presentación y felicitaciones a la Escuela de Economía y Negocios, siempre muy en estos últimos tiempos con un gran valor que nos aporta desde su conocimiento, desde sus investigadores, a la reflexión de toda la universidad, del público en general, y en este caso con este tema con tanta sensibilidad que genera en estos días de tanta inestabilidad, pero que visto en perspectiva, y que Jorge sabe mucho de eso porque pasó por momentos muy álgidos, siempre es bueno tener casualmente ese posicionamiento que tiene que tener la universidad, que es un posicionamiento de mediano y largo plazo, por el que el conocimiento siempre se plantea ese gran dilema que es estar permanentemente buscando, más que respuestas, importantes preguntas, que son las que Jorge nos planteó en esta presentación, que tiene que ver no solo con la cuestión económica, sino con cómo esa cuestión económica, casualmente en la última respuesta que estaba dando, se enlaza siempre con cuestiones culturales, geopolíticas, políticas, demográficas, sanitarias en este caso, pero que todas finalmente tienen que ver con la vida y con el sentido de la vida. Así que muchas gracias por la reflexión, felicitar nuevamente a la escuela, pedir disculpas porque me sumé al final, pero no quería perderme el gran aporte que están haciendo con estas convocatorias, y felicitar también a todos los que participaron y los que siempre se suman a estas invitaciones. Nuevamente saludos y disculpen la interrupción, pero más que nada para felicitar y saludar. Gracias, Carlos. Bueno, muy cortito, así hacemos el cierre, agradecerles la presencia a todos. Estamos atravesando un año que va a quedar grabado en la memoria colectiva, y esperemos que parte de estos encuentros sean para alivianar las secuelas que cada uno de nosotros van a tener. Digo, cuando uno lo escucha a Jorge, hay un hilo de esperanza, y como decía recién el rector,
estamos convencidos que la universidad es el lugar donde tenemos que hacer las preguntas y buscar las distintas respuestas para que la sociedad sea un poco más justa y que los que la están pasando bastante mal puedan encontrar una lógica de salida y un camino de esperanza. Así que nuevamente agradecerles. Seguramente la semana que viene estaremos planteando alguna actividad con el Instituto de Ciencias Jurídicas, con Alejandro Tulio, para el día 3 de noviembre, que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos, que aunque nosotros no votemos, vota todo el mundo en términos estratégicos, así que estamos armando un evento, ya sea para el martes 3 o para el miércoles 4, que estamos convocando al embajador argentino en Estados Unidos, para tener una visión de lo que significa en la geopolítica mundial ese resultado aún incierto. Así que nuevamente agradecerles a todos y nos estamos viendo. Gracias y buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. No, Gracias. gracias a ustedes por invitarme. Chao, Lucía. Un lujo. Estamos en contacto. Gracias a Chaucito. todos.